Buen día, maestra. El tema a tratar es diagrama de Purbeck del sistema hierro-agua. El equipo está conformado por Mariana Isabel Macías Vázquez, Omar Llanas Gallardo, Ángel Tadeo Medina Ballesteros, Rosario Samarripa Limón, Viviana Jocelyn Martínez Portillo y su servidora Marisol Perales Vázquez. Haciendo una breve explicación, los diagramas de Purbeck fueron creados en 1963 por un químico ruso llamado Marcel Purbeck. Dichos diagramas también son conocidos como los diagramas de EH-PH debido a la rotulación de los dos ejes. Son una representación gráfica en donde el eje vertical se denomina EH para el potencial de voltaje con respecto al electrodo estándar hidrógeno, y el eje horizontal es la etiqueta de pH para el registro en función de la concentración de iones de hidrógeno. A continuación, se explicará cada uno de los equilibrios que conlleva este sistema. Ahora se calcula el valor del potencial estándar a partir de la variación de energía de Gibbs, que es el delta G empezando tipo. con la reacción. Para esto 1, debemos contar con y los se va a valores de desarrollar energía libre por de formación, los cuales Entonces, para el hierro sólido que queremos 0 pasar y de para el hierro con valencia de es 2 menos al hierro 20.3 sólido. kilocalorías sobre Para mol. esto Y ahora realizando agregarle dos electrones al hierro más 2 nos da un total de y así nos da la 20.3 reacción. kilocalorías sobre mol. Ahora, siguiendo con el potencial estándar, este se va a calcular con el delta G que ya tenemos sobre el número de electrones intercambiados por la constante de Faraday. Entonces, los menos 20.3 kilocalorías sobre mol los vamos a multiplicar por su equivalente, que son 4187 joules sobre kilocalorías, para eliminar las calorías. Y se va a dividir entre el 2, que son los números de electrones intercambiados, y la constante de Faraday, que son 96.487 coulombs sobre mol, y esto nos va a dar un total de menos 0.44 volts. Ahora, teniendo ya nuestro potencial estándar, vamos a calcular nuestro potencial de reacción. De la ecuación de Nernst, para la concentración del hierro con valencia más 2 va a ser igual a 10 a la menos 6 mol sobre litro, y para la concentración del hierro sólido va a ser igual a 1 mol sobre litro. Entonces nuestra ecuación va a ser el potencial de nuestra reacción va a ser igual al potencial estándar más 2.303 por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura en Kelvin, sobre N, que es nuestro número de electrones intercambiados, por la constante de Faraday. Y esto va a ser por el logaritmo de la concentración del hierro con valencia más 2 sobre la concentración del hierro sólido. Entonces, sustituyendo, nos va a quedar menos 0.44 volts más 0.0591, que esto va a ser el total del 2.303 por RT sobre F, y esto va a ser entre 2, que como había dicho es el número de electrones intercambiados, por el logaritmo de la concentración del hierro con valencia más 2, que es 10 a la menos 6 sobre 1 mol, que es la concentración del hierro sólido, y esto nos va a dar igual a menos 0.44 volts más 0.0591 por menos 6 sobre 2, y al final ya vamos a tener nuestro potencial de reacción, que va a ser igual a menos 0.617 volts. Ahora, después de haber obtenido nuestro potencial de reacción, que fue igual a menos 0.617 volts, es hora de realizar nuestro diagrama de Purbeck, en el cual en el eje de las X tenemos nuestro pH, que va del 0 al 14, y en el eje de las Y tenemos nuestro potencial de reacción en volts. Ahora, como en nuestro equilibrio de la reacción 1 solo obtuvimos potencial, en este caso solamente vamos a poner en el eje de las Y este punto, el menos 0.617, y de aquí lo vamos a prolongar hasta donde termina
nuestro diagrama, o sea, hasta el 14. Y así tenemos nuestra primera línea del diagrama. Hola, mi nombre es Omar Llanas Gallardo y les voy a explicar a continuación la reacción número 2 para la graficación o la creación del diagrama de Purbakes para el hierro. El primer paso es poner nuestra reacción en forma de reducción, como se puede mostrar en la imagen, donde F más 3 se le agrega un electrón y pasa a F más 2. El paso número 2 consiste en obtener la energía libre de Gibbs de esta reacción, que su fórmula es productos menos reactivos, dándonos un valor de menos 17.77 kilocalorías sobre mol. El paso número 3 es sacar el potencial de la estándar con la fórmula que es menos la energía de Gibbs estándar entre N, que N es el número de electrones que participan en la reacción, por F, que es la constante de Faraday, y consta de un valor de 96.487 coulomb sobre mol. Se sustituyen los valores y se agrega la conversión de kilocalorías a joules para que nuestro resultado nos dé en volts, obteniendo un valor de 0.77 volts. El paso número 4 es sacar el potencial de nuestra reacción, que este es igual al potencial estándar más 0.0591 entre 2 por el logaritmo de nuestras concentraciones de los reactivos entre la concentración de los productos. Como en este caso nuestras concentraciones van a ser las mismas, nuestro logaritmo de 1 resultará 0 y al multiplicarse por el resto la sumatoria se le sumaría 0, por lo cual nuestro potencial es igual a nuestro potencial estándar. A continuación, en nuestra gráfica veremos cómo se grafica este punto, ya que nuestro valor no depende de el pH de nuestra reacción. Este nos da una línea horizontal, que eso nos quiere decir nuestro potencial no va a variar y es independiente del logaritmo, del pH, donde debajo de nuestra línea tendremos iones de hierro 2 y por encima iones de hierro más 3. Esto sería todo de mi parte y a continuación sería la reacción número 3. Bueno, mi nombre es Ángel Tadeo Medina Ballesteros y soy el encargado de explicarles el equilibrio número 3 del sistema hierro-agua. Este equilibrio da la reacción de hidróxido férrico más 3 moléculas de hidrógeno más el electrón para que quede balanceada la reacción, y da como productos el fierro más 2 más 3 moléculas de agua. Bueno, antes de graficar el diagrama de Purbakes necesitamos algunos datos que tenemos que calcular. Y vamos a empezar primero por calcular el valor del potencial estándar del electrodo a partir del delta G. La fórmula del delta G es la sumatoria de la energía de formación de los productos menos la sumatoria de la energía libre de formación de los reactivos, que en este equilibrio es la energía libre de formación del fierro más 2, que es menos 20.3, más la energía libre de formación del agua, que es menos 56.69, por 3 porque el agua tiene 3 moléculas. Bueno, esto se suma y luego ya se le resta la energía libre de formación del hidróxido férrico, que es menos 161.93. Bueno, toda esta operación da menos 28.44 kilocalorías sobre mol o por mol. Bueno, una vez obteniendo el delta G, pasamos a obtener ahora sí el potencial estándar, que la fórmula del potencial estándar es menos delta G entre N por F, que F es la constante de Faraday.
y N es la ganancia o pérdida de electrones en la reacción. Bueno, esto es el voltaje, como ya lo hemos calculado, era menos 28.44. A esto lo convertimos a joules. Entonces, para convertir a joules es 4184 joules por caloría para eliminar las kilocalorías. Entre 1 porque solamente se pierde un electrón por los 96.500 que es la constante de Faraday. Entonces toda esta operación da 1.23 joules sobre coulomb, que un joule sobre coulomb es igual a un volt, entonces 1.23 volts. Bueno, de la ecuación de Nernst nos dan las concentraciones del hidróxido férrico, que es 1 mol por litro, igual que el agua, 1 mol por litro, y del fierro más 2 es 1 por 10 a la menos 6 mol por litro. Una vez teniendo esas concentraciones, vamos a calcular ahora sí el potencial, que la fórmula del potencial es igual a la potencial estándar menos 2.303 RT entre NF, que R es la constante de los gases ideales y la T es la temperatura, por el logaritmo de las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. En este caso queda fierro más 2 por la del agua a la 3, porque son 3 moléculas del agua, entre el hidróxido férrico por el hidrógeno a la 3 también, porque son 3 moléculas de hidrógeno. Bueno, una vez sustituyendo todos los datos, el potencial estándar era 1.23 menos 0.0591. Este 0.0591 sale de la operación de 2.303 RT entre NF. Este es como un constante siempre y cuando no cambie la temperatura ni los electrones perdidos o ganados. Y queda el logaritmo de fierro menos el logaritmo de hidrógeno, porque las concentraciones del agua y del hidróxido férrico es 1, entonces sabemos que multiplicar por 1 da la misma operación y dividir entre 1 es lo mismo. Entonces queda por ende queda esto. El 3 que está en el logaritmo del H es porque del hidrógeno, perdón, es porque el hidrógeno estaba elevado a la 3, entonces pasa multiplicando al separar el logaritmo, la división del logaritmo. Entonces pues ya sustituyes la concentración del fierro, que es 1 por 10 a la menos 6, menos el punto 1773 logaritmo H. Entonces, menos logaritmo pH vale menos logaritmo del hidrógeno. Entonces, por eso es que solamente abajo en la operación solamente se pone el pH y el signo negativo queda igual. Entonces, aquí en la del fierro más 2, el logaritmo de 1 por 10 a la menos 6 es menos 6. Entonces, al multiplicar por el otro menos se hace positivo. Entonces, es 1.23 más 0.3546 menos 0.1773 pH. Entonces, como resultado final del potencial es igual a, en este equilibrio es igual a 1.5846 menos 0.1773 pH. Bueno, como aquí dice, así en el diagrama pH potencial se obtiene una línea con pendiente de menos 0.1773 y una ordenada en el origen de 1.5846, como se muestra en la siguiente figura. Bueno, este gráfico o este diagrama se utilizó, es de los equilibrios 1, 2 y 3. Entonces, como a mí me corresponde nomás el 3, también les voy a explicar el 1 y el 2. Bueno, el 1 se graficó aquí con un valor de menos 0.617, que es la línea gris. Bueno, en el equilibrio 1 pues queda totalmente horizontal,
o sea, de 0 a 14 en el eje X. Igual que el equilibrio 2, que en el equilibrio 2 el potencial fue de 0.77. Entonces también queda de 0 a 14 en el eje X. Pero aquí cambia porque al momento de en el equilibrio 3 obtener una pendiente y una ordenada en el origen, haces la recta o haces la línea diagonal, esa con estos valores obtenidos en el equilibrio número 3, y como quede la línea es como se tienen que reducir el equilibrio 1 y 2, como por ejemplo, si la línea quedó como se muestra, la línea verde es la de la pendiente y la ordenada en el origen. Si la línea verde quedó así, entonces la línea del equilibrio 2 se tiene que reducir al punto de llegar a interceptar la línea del equilibrio 3, como se muestra en la siguiente figura o en el diagrama de Purbakes. El equilibrio 3 del punto 77, que es la roja, se redujo más o menos como hasta 4.4, 4.2 en el eje X. Y el del equilibrio 1, que es del menos 0.617, se redujo hasta el 12. Estas dos líneas se redujeron gracias a la línea que se obtuvo dentro del equilibrio 3, que es la diagonal. Y pues realmente así es como queda la gráfica o el diagrama de Purbakes cuando ya tienes los equilibrios 1, 2 y 3 en el diagrama pH potencial del sistema fierro-agua. Ya enseguida, pues como vaya pasando los equilibrios, va cambiando la gráfica. También cabe mencionar que, por ejemplo, en este equilibrio surgió la línea diagonal, que, bueno, las líneas diagonales dentro del diagrama de Purbakes son las que se verifican mediante la ecuación de Nernst, puesto que se separan procesos dependientes tanto del potencial como del pH del medio de reaccionante. En otras palabras, quiere decir que las líneas diagonales indican reacciones con dependencia tanto del potencial como del pH. Hola, mi nombre es Marisol Perales y vamos a proceder a explicar el equilibrio o reacción 4, en donde se va a pasar el hierro con valencia más 3 y 3 moléculas de agua para producir hidróxido de hierro más 3 moléculas de hidrógeno. En primer lugar, se determina el valor de la energía libre de Gibbs, en donde los datos de dichas energías se obtienen de la tabla proporcionada al principio de la investigación, los cuales provienen del libro de Fundamentos de Fisicoquímica de Maroon y Proudhon, siendo la fórmula delta G tipo igual a la suma de la energía libre de Gibbs de los productos menos la suma de las energías libres de Gibbs de los reactivos. El valor resultante está en kilocalorías sobre mol, por lo tanto se tiene que convertir a joule sobre kilocalorías, y se obtiene una energía libre de Gibbs de 44.643.28. Luego, se sustituye la fórmula delta G igual a menos 2.303 RT logaritmo de K con la finalidad de realizar un despeje para poder determinar la constante de equilibrio siendo su símbolo K. El resultado es igual a 1.4992 por 10 a la menos 8 o bien 10 a la menos 7.84. La constante de equilibrio se expresa como K igual a las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. Es decir, K es igual a la concentración del hidróxido de hierro por la concentración del hidrógeno a la 3 entre la concentración del hierro más 3 por el agua a la 3. La ecuación anterior se realiza con las propiedades de los logaritmos, puesto que no se tiene la concentración de los iones de hidrógeno, y entre los datos que se nos proporcionan son la concentración del hidróxido de hierro, que es igual a la concentración del agua, siendo su valor 1 mol sobre litro, así como también la del hierro con valencia más 3, igual a 10 a la menos 6 mol sobre litro. El despeje consiste
en realizar la sustitución de cada una de las concentraciones de los compuestos, así como también la de la constante de equilibrio, y quedaría logaritmo de 1.4992 por 10 a la menos 8 igual a logaritmo de 1 más 3 logaritmo de h menos logaritmo de 10 a la menos 6 más 3 logaritmo de 1. Después de realizar las operaciones correspondientes, se llega al logaritmo de h igual a menos 40.6080. Como sabemos, pH es igual a menos logaritmo de h, por lo tanto, al momento de despejar el logaritmo de h, se obtiene un pH de 4.6080. Y como sabemos, esta operación depende solamente del pH, por lo tanto, se obtiene una línea vertical. Mis compañeros anteriormente habían explicado por qué se obtuvo una línea horizontal para la reacción 1 y 2 y una oblicua para la 3. En el siguiente diagrama de Purbrecht se hará énfasis en mostrar la línea obtenida de acuerdo al resultado de la diapositiva anterior, la cual viene siendo esta de aquí. Es esta línea azul. ¿Por qué es vertical? La línea azul es vertical por el hecho de que en la ecuación de la constante de equilibrio no se tenía la concentración del ion de hidrógeno. Por lo tanto, al despejar el logaritmo de h, se obtiene un pH. Y asimismo, esto representa que la reacción 4 depende solamente del pH y no del potencial. Esta línea se encuentra justamente entre la reacción 2, la cual es esta roja y horizontal, y la reacción 3, siendo la verde y oblicua, porque el pH de 4.6080 resultante está entre estos dos equilibrios. Mi nombre es Rosario Samarripa y voy a continuar con la construcción del diagrama pH potencial en la reacción 5. Esta reacción reversible me habla que yo voy a pasar de hierro 2 más 2 moléculas de agua que me van a formar ácido férrico, que esto viene siendo la unión del hidrógeno con un óxido básico que viene siendo el óxido férrico, más 3 moléculas de hidrógeno. Como primer paso, debemos calcular el valor del potencial estándar del electrodo a partir del cambio de energía libre de Gibbs. Recordando nada más que pues este cambio de energía libre se hace con la energía libre de los productos menos la de los reactivos, que son datos que ya tenemos inicialmente, se nos dieron en una tabla. Entonces pues ya nada más hacemos la operación de sumar la energía libre de los productos y restarle la suma de la energía libre de los reactivos, lo cual me da un resultado de 43.053 kilocalorías sobre mol. Pero tengo que hacer una conversión de unidades, simplemente lo multiplico por 4184 joules, que es una kilocaloría, y me deja que como resultado que el cambio de energía libre de Gibbs es 180.133.752 joules sobre mol. Después, el siguiente paso es obtener la constante de equilibrio de mi reacción. Directamente se expresa como lo indica la primera fórmula, pero yo voy a hacer uso de los datos que ya tengo, que el principal pues es mi energía libre de Gibbs. Hay una fórmula que me dice que la energía libre de Gibbs es igual a menos la constante universal de los gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural de la constante. Esto también puede ser igual a menos 2.303 por la constante universal de los gases ideales por la temperatura por el logaritmo de base 10 de la constante. Sustituyendo los datos, voy a utilizar la de que usa logaritmo de base 10. Entonces, yo ya tenía mi dato de la energía libre de Gibbs, que era igual a 180.133.752 joules sobre mol, sería igual a menos 2.303 por la constante universal de los gases, que de acuerdo a las unidades que estoy manejando, pues voy a utilizar la de 8.314 joules sobre mol grado Kelvin. Lo voy a multiplicar por la temperatura, y en este caso estamos hablando de una temperatura estándar,
que es de 298 grados Kelvin o 25 grados centígrados, que es las condiciones normales, por logaritmo base 10 de la constante. Haciendo mis multiplicaciones, me queda que 180.133.752, que era la energía libre de Gibbs, es igual a menos 5.705.8.483 joules sobre mol, logaritmo de la constante. En este caso, como en ambos lados de mi igualdad tengo las unidades en joules sobre mol, voy a realizar una división. Realizando la división me queda que el logaritmo base 10 de la constante es igual a menos 31.57. Como en este caso estoy hablando de un logaritmo de base 10, es por eso que para despejar mi constante pongo el 10 y solamente elevo al resultado que ya tenía, quedándome como valor de mi constante 10 a la menos 31.57. Haciendo uso de la primer fórmula de la diapositiva anterior, donde yo expresaba el valor de mi constante relacionando las concentraciones de productos y reactivos, voy a despejarlo haciendo uso de propiedades de los logaritmos. ¿Esto por qué? Porque no tengo la concentración de los iones de hidrógeno. Por lo tanto, los valores que se me otorgan en concentraciones son del hierro 2, que es igual a la del ácido férrico, que es igual a 10 a la menos 6 mol por litro, y la concentración del agua es 1 mol por litro. Sustituyendo esos datos obtenidos y los que ya tenía como el valor de la constante, obtengo que me queda el logaritmo de la constante, que el valor es 10 a la menos 31.57, es igual al logaritmo de la concentración del ácido férrico, que es 10 a la menos 6, más 3 logaritmo de la concentración de el hidrógeno, pero es este catión, la concentración del catión de hidrógeno no la tengo, entonces lo dejo igual. Continúo con menos logaritmo de la concentración del hierro 2, que es 10 a la menos 6, menos 2 logaritmo de la concentración del agua, que es 1. Llevando a cabo las operaciones, me queda que menos 31.57 es igual a menos 6, más 3 logaritmo de la concentración del catión de hidrógeno, menos 6, menos 0. Resolviendo, me queda que el resultado final que tengo es menos 31.57 es igual a 3 logaritmo de el catión de hidrógeno. Después, haciendo uso del conocimiento de que el pH viene siendo la concentración de iones de hidrógeno, es que yo puedo establecer la siguiente relación y decir que el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno viene siendo el pH. Esto me queda como menos 31.57 es igual a menos 3 pH. Haciendo el despeje, finalmente me queda que mi pH es igual a 10.52. Aquí algo importante de conocer es que desde el inicio de que me dieron mi reacción, yo podía saber que lo que estaba buscando o lo que iba a obtener al final era mi pH, puesto que cuando tengo hidrógenos en mi reacción, dependo solo del pH y esto se representa con una línea vertical. Y ahora sí, para explicar qué pasa con el resultado de pH que obtuve, pues es un complemento más para mi diagrama de Purbeck. Hay que recordar que pues yo voy graficando todas mis reacciones para, en este caso, el sistema del hierro. Y ya tengo algunas líneas. Cuando se graficó la reacción 3, yo tenía como resultado que la reacción 3 y la reacción 1, las líneas que me representaban estaban juntas. Aquí nada más a manera de recordar otra vez, las líneas horizontales se prolongan porque solo tengo potencial, las verticales solamente tengo pH y en este caso la diagonal que está representada con la reacción 3
es porque tiene pH y potencial. Esta pues se formó con el pH donde se le daba valores hasta el 14. Es por eso que la línea de la reacción 3 y la reacción 1 estaban unidas. Aquí viene el resultado de mi reacción 5, que como ya les dije, es pH y el pH se representa de manera vertical. El valor era de 10.52, entonces como se representa simplemente de manera vertical, viene y corta y además pues separa la reacción 1 de la 3, porque pues solamente se prolonga en el valor de 10.52, 53 más o menos, y queda entre lo que ya estaba graficado como la reacción 1 y la reacción 3. Buen día, para continuar con la construcción del diagrama de Purvix, pasamos a la reacción número 6 que será explicado por Viviana Martínez, en la cual consta de hierro más agua produce ácido férrico. Para calcular el potencial de la reacción, lo primero que debemos de hacer es la reacción que se mostró en la diapositiva pasada, cambiarla a forma de reducción. Prosigue el cálculo de la energía libre de Gibbs, donde se obtiene un valor de menos 22.753 kilocalorías sobre mol, el cual se cambia a joules y nos da un valor de menos 95.198.552 joules sobre mol. Después, con este valor obtenemos el valor del potencial estándar del electrodo, que se saca con esta fórmula, donde es la energía libre de Gibbs sobre el número de electrones que se utilizaron en la reacción para estar en equilibrio por la constante de Faraday, que da un valor de 0.493 voltios. De la ecuación de Nernst obtenemos el valor del potencial. Aquí hay que tener en cuenta que la concentración del ácido férrico es de 10 a la menos 6. Se sustituyen los valores en la ecuación y en esta parte, que es el logaritmo de los hidrógenos, se conoce que el pH es igual a la función de la concentración de iones de hidrógeno, por lo cual en esta ecuación se va a sustituir el logaritmo por el pH. Así se hacen las operaciones correspondientes y nos da un valor de 0.316 voltios menos 0.0886 de pH. Como se pudo observar en la reacción, hay intercambios de electrones e hidrógenos, lo cual significa que será una línea oblicua en la gráfica que veremos a continuación. Bueno, ahora nos pasamos a la gráfica, donde tenemos que tener en cuenta lo que se mencionó con anterioridad, donde la reacción no solo depende de los electrones ni del pH, sino depende de los dos, lo cual da como resultado a esta ecuación, o sea que es una línea oblicua, como bien se le llama. Si se puede observar bien, esta ecuación es una ecuación de la recta, y para obtener los puntos a graficar, en esta parte se va a sustituir el pH que queremos. Para no tener líneas cruzadas, lo que se va a hacer es se va a tomar este valor de pH donde terminaron estos dos puntos, que es de 10.53 y nos va a dar un valor de menos 0.617. Y en este otro valor se va a dar el pH de 14 y nos va a dar un valor de menos 0.93. Se unen y así es como se obtiene el equilibrio número 6. Para finalizar con los equilibrios, tenemos la reacción número 7, en la cual tenemos ácido férrico más agua que producen hidróxido de hierro. Igual que en la reacción pasada, esta reacción se cambia en forma de reducción
Y lo primero que se hace es calcular la energía libre de Gibbs, como sabemos, productos menos reactivos, y nos da un valor de 61.140.792 joules sobre mol. Luego pasamos a obtener el valor del potencial estándar del electrodo, que nos da un valor de menos 0.634 voltios. De la fórmula de Nernst, sustituimos los valores de las concentraciones que tenemos, al igual que el valor que sacamos del potencial estándar. Hacemos las operaciones correspondientes y nos da un valor de potencial de menos 0.279 voltios. Para finalizar con los equilibrios, ahora nos vamos a la gráfica y si observamos la reacción número 7 nos damos cuenta que solo tiene electrones para que haya ese equilibrio, lo cual significa que solo depende del potencial y que nos va a dar como resultado una línea horizontal. Esta línea amarilla es el equilibrio número 7 y como el potencial es menos 0.279, se grafica solo en función de él y nos da como resultado esto. Como último, pues ya tengo la obtención de mi gráfica final, en donde si bien pues desde el inicio se nos indicó que el hierro presentaba 7 equilibrios, ahora en el diagrama yo puedo observar cada una de estas líneas de colores que, como ya se fue viendo a lo largo de la presentación, se me explicó la manera de obtenerlas y de diferenciar cuándo eran pH, cuándo eran potencial, cuándo era que tenían pH y potencial y de qué manera se representaban, vertical, horizontal o si me representaba una diagonal. Ahora, además de esto, en este diagrama podemos encontrar presentes las zonas que conlleva un sistema metal-agua. Aquí es importante hablar de que las zonas más complicadas son la pasivación y la inmunidad. Bueno, específicamente hablando de la inmunidad, pues es cuando el metal se encuentra en su forma normal. Es decir, no está iónico y el elemento por sí solo no reacciona. Se considera que es complicado de llevarse a cabo puesto que son potenciales muy pequeños y si se llega a dar, no permite que se lleve a cabo ningún tipo de reacción. Por lo tanto, pues hay ocasiones en donde se tiene que trabajar con dos metales y agua. ¿Por qué esto? Porque pues si en la vida real se comienza a hacer el proceso con un pH de 6 y un potencial menor a menos 0.4, no va a ocurrir ninguna reacción y por ende no se podrá llevar a cabo la extracción. La solución sería introducirle un sistema hidro, ya sea con agua, y observar cuál es la forma de que se obtenga más fácil. Bueno, la otra zona es la pasivación. La pasivación es cuando se tiene una especie y a su alrededor se oxida una capa externa que no permite que se realice una reacción pasiva. Por lo tanto, se considera que a veces sirve para que si se lleva a cabo o en otras ocasiones es perjudicial. Esto depende del tipo de elemento. La zona de corrosión y reducción es como quien dice la oxidación y reducción, es decir, que uno gana electrones y el otro los pierde. Específicamente ubicados en la zona de corrosión, pues aquí sabemos que un metal puede corroerse o no en presencia de una solución acuosa libre, inicialmente de iones del metal. Aquí yo me apoyo de las líneas de equisolubilidad que se muestran en estos diagramas de pH potencial. Me representan, como quien dice, el dominio de corrosión posible y el no posible. En el dominio de corrosión posible se distinguen dos regiones. En una región la forma sólida estable es el metal mismo y esto significa que hay una inmunidad o protección catódica. En la otra región la forma sólida estable no es el metal, pero sí puede ser un óxido, un hidróxido, un hidruro o una sal, lo cual viene ya en la zona de pasivación.
El metal tiende a recubrirse del compuesto, que puede ser según el caso, y los casos son que haya formación de una película no porosa que no permite el contacto directo del metal con la solución. Esto quiere decir que se encuentra con una protección perfecta completamente. Y el segundo caso es la formación sobre el metal de un depósito poroso que sustrae parcialmente el metal en contacto con la solución. Esto quiere decir que se encuentra con una protección imperfecta. Por lo tanto, al hablar de pasivación, no implica necesariamente que haya completa ausencia de corrosión. Bueno, ahora toca hablar de lo que significan las líneas punteadas A y la línea punteada B. Dichas líneas son los equilibrios del agua y los sistemas siempre deben de llevarlas. Estas me representan el equilibrio de descomposición del agua con desprendimiento de oxígeno e hidrógeno. Aquí cabe destacar que dentro de estas dos líneas siempre hay agua y es estable con respecto al oxígeno e hidrógeno. Y, por ejemplo, el hierro 2 es el metal soluble ionizado y se está llevando a cabo la reacción hierro 2 más 3 moléculas de agua me dan hidróxido de hierro, más 3 iones de hidrógeno más un electrón. En condiciones reductoras, debajo de la línea B, el agua se descompone por desaparecer los protones y en forma de hidrógeno gaseoso, formándose la reacción que me da hierro más 2 moléculas de agua que me da como resultado el ácido férrico más 3 iones de hidrógeno más 2 electrones. Y en condiciones oxidantes, por arriba de la línea A, el agua se descompone por desprenderse oxígeno en forma de gas y se forma la reacción. Hierro 3 más 3 moléculas de agua me dan hidróxido férrico más 3 iones de hidrógeno. De esta manera es como se puede observar cuáles reacciones son las que se están realizando dentro del sistema. El trazado continuo pues significa que el equilibrio entre dos especies sólidas o entre una especie sólida y soluble son distintos valores de actividad. En cambio, el trazado discontinuo es el equilibrio entre dos especies solubles. Se concluye que el diagrama de Pullbrechts, también conocido como diagrama EHPH, es una gran herramienta dentro de la especialidad de metalurgia, puesto que por medio de él se proporcionan distintos datos acerca de algunos elementos de la tabla periódica, como lo es el níquel, el hierro, el oro, el cobre y el zinc. Se dice que la finalidad para crear este tipo de diagramas es para que se sepa cuáles son las condiciones que se requieren para poder trabajar en un proceso hidrometalúrgico, y dependen en gran parte de lo que se desea obtener. Por ejemplo, si se quiere que en el diagrama de proceso el metal esté en forma iónica, de óxido o de hidróxido, se busca cuáles son las condiciones que se requieren de pH, así como también del potencial, para que la especie se encuentre en la forma en que se desea. Estos son de gran utilidad por el hecho de que muestran el comportamiento del elemento cuando se está o se encuentra en una solución acuosa. También ayudan a distinguir cuáles son las zonas que deben estar presentes en un sistema de agua con un metal. Asimismo, indican algunas de las propiedades de los productos formados, como lo es la dificultad para disolverse y la inmunidad a la corrosión. Durante esta investigación, al elaborar los diagramas de cada equilibrio, se observó que se formaban líneas horizontales, verticales y oblicuas, así como también en algunos resultados se obtenía solamente el pH, en otros el potencial o ambos, y se concluye que cada línea de color tiene un significado diferente. Las horizontales dependen del EH, las verticales del pH y las oblicuas son las que dependen de los dos. Por ejemplo, en el equilibrio 3 se puede observar la formación de un hidróxido, lo que significa que el potencial de equilibrio depende del pH de la solución. En esta investigación
se realizó la elaboración de un diagrama de Purbrecht para un sistema metal-agua en donde el metal a emplear fue el hierro. En dicho diagrama se pudieron conocer las diferentes reacciones entre el hierro y el electrolito, puesto que es una disolución metálica.